John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Absorbidos por el día a día, los argentinos perdemos de vista que estamos en vísperas de importantes acontecimientos políticos en nuestra región, desde la inminente elección presidencial en Brasil hasta las futuras elecciones en nuestro vecino Paraguay. Hidrovía, corredor bioceánico, represas hidroeléctricas, agronegocios, muchos intereses en común para que no echemos una mirada al proceso electoral paraguayo en desarrollo. A tal fin, conversaré con Soledad Núñez, una figura joven que aspira a la presidencia desde una concertación de partidos opositores al oficialismo colorado. Ingeniera y líder política en un país donde ninguna mujer llegó a la primera magistratura, ni siquiera a la vicepresidencia. ¿Cómo piensa Soledad romper esa larga tradición? Bienvenidos a este capítulo internacional de Vaquero, un podcast de política. Soledad Núñez, muy bienvenida a esta gala internacional de Vaquero, un podcast de política. Bueno, visita de lujo. Hoy tenemos una candidata a presidente del Paraguay. Y bueno, justamente cuando decía candidata a presidente me gustaría arrancar por ahí. Vos sabés, te voy a contar una anécdota. Paraguay es como mi segunda casa. Yo hace tiempo que viajo muchísimo, te diría desde 2016. Tengo muchos amigos allá y estuve un mes mirando, hice un largo viaje por moto, recorriendo todo lo que se puede recorrer por ruta en Paraguay en ocasión de las internas del Partido Colorado de 2017. Y conozco muchísimo, y vos sabés que después, a lo largo de estos años he ido mucho, y vos sabés que un día estaba comiendo con unos amigos en un restaurante muy lindo de ese hotel tan bello de Asunción, el Hotel Factoría, y vos sabés que yo veía, porque te seguía por las redes, y les pregunté a ellos, veníamos hablando de los candidatos a presidente, y les digo, che, ¿qué hay de Soledad Núñez? Y me miraron con cierta sorpresa, y yo les dije, miren, yo estoy un poco a la distancia, pero yo había seguido, me acuerdo de tu época, que estabas de directora del área de vivienda, del Senavitat, y yo te seguía por las redes y veía cómo caminabas muy activamente, y yo les dije ese día, miren, yo la veo a Soledad con muchas ganas. Eso es lo que me transmite viéndola desde acá, y me llamaba la atención porque a ver, vamos a decir una cosa también. La verdad que el papel de la mujer en la política, si vos ves acá en la misma Argentina, tenemos hoy una presidenta, hemos tenido en el pasado, pero generalmente son puertas más allá de los quilates innegables que tienen, son puertas generalmente que se las abrieron, es una sociedad política. Ahí, bueno, pienso en la época de Perón, la época misma de Cristina Kirchner, es como que es una sociedad política, eso es muy común, un tándem matrimonial que también es tándem político, y es como que el marido por ahí precede a la mujer. Pero había dos detalles ahí que me llamaron la atención. Uno, el tema de que te veía muchísimas ganas de competir y de jugar, lo veía visiblemente cómo caminabas en la red e inclusive cómo caminabas al ras del suelo. O sea, veía que te metías con mucha fluidez en actos, con la gente, abrazar un montón de cosas. Y después había otro detalle que me llamó la atención, que tenías un título de ingeniera.
que esa es una profesión. Yo no sé, en Paraguay no creo que sea diferente, pero por lo menos acá en la Argentina es una profesión que en general vos vas a las clases hoy, hay una que otra mujer, pero es una profesión también, así como en la política, es una profesión como hay una palabra muy de moda hoy acá en la Argentina, que la han puesto de moda más desde el feminismo, que hablan de machirulos. O sea, es como que la ingeniería es una profesión como que se la reparten, y sí, en la arquitectura por ahí podés ver más bien quizás más mujeres participando, pero ya te digo, me gustaría arrancar por ahí, porque es como que hay como dos rasgos de audacia tuyos, este último que tiene que ver con la política, pero hay otro anterior que es haberte metido también en un área tan, digamos, tabicada y tan limitada para los hombres en particular. Así que bueno, Soledad, muy bienvenida y me gustaría que comentes un poco esto, a ver de tus dos como transgresiones, de meterte por ahí en ámbitos que no son tan por ahí amigables o permeables para las mujeres y bueno, donde se te ve unas ganas y voluntad de convertirte en presidenta. Bueno, muchas gracias, Daniel, antes que nada por la invitación, también un gusto estar aquí compartiendo contigo. Y te escuchaba y la verdad que reflexionaba acerca de mi trayectoria y mi pasado y las elecciones que hice. Y es cierto que desde muy joven me desenvolví en ambientes que son considerados por la sociedad como muy masculinos. Por un lado, la ingeniería, donde estadísticamente siempre fuimos menos mujeres y seguimos siendo menos mujeres las que elegimos las ingenierías como una profesión. Si bien las cosas han cambiado, yo hoy miro las estadísticas cuando ingresé a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, que éramos 8 mujeres y 100 hombres, veo que proporcionalmente algo fue cambiando a lo largo de los años, pero sigue estando en el subconsciente colectivo, no sé, en la cultura, en los estereotipos, muy vigente que la carrera de la ingeniería es una carrera para hombres. Entonces, para mí nunca fue una limitante, sí me encontré con muchas barreras culturales, cuento anécdotas de profesores, incluso en aula, que hacían comentarios del tipo que las mujeres teníamos que estar lavando platos, cocinando y que la ingeniería era una profesión para hombres. Era nuestra lucha eterna de las estudiantes mujeres en la Facultad de Ingeniería, porque esos comentarios, por más que a veces parecieran como chistes o bromas, terminan siendo una suerte como de bullying también hacia la decisión de las mujeres y terminan construyendo barreras también culturales que terminan frenando quizá a muchas estudiantes mujeres a perseguir sus sueños y finalmente lograr sus objetivos en términos profesionales, que es el de convertirse en ingenieras para la sociedad. Y también la política, ¿no? O sea, yo entro o me acerco a la política a partir del cargo que asumí como ministra de Vivienda, que fue un desafío enorme. Yo no vengo de una militancia político-partidaria, sí tuve una militancia social muy activa desde joven, también una militancia gremial o estudiantil, pero nunca me afilié a un partido y sigo sin estar afiliada a un partido y ocupar ese cargo político fue una suerte acercarme mucho más al mundo que también está dominado por hombres. Las mujeres seguimos estando subrepresentadas en los espacios de toma de decisión. Aquí en Paraguay y el resto de América Latina no es la excepción. Las conversaciones, los contextos, los comportamientos siguen siendo muy masculinos. Eso representa un desafío para las mujeres que entramos a irrumpir en ese ambiente. Pero bueno, yo estoy convencida de que si queremos vivir en una mejor sociedad, si queremos mejorar las condiciones de la política o la capacidad del Estado, eso lo vamos a lograr con una participación más activa de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y quizá eso es lo que hoy también me lleva a la política y a entender de que a pesar de las estadísticas, no tiene que ser una limitante para las mujeres entrar a la política y, por qué no, ser presidentas de la nación. John Boyd probando suerte en New York. Sole, me gustaría ahí hacer como un doble clic en este desarrollo que tuvimos. ¿Vos sos consciente de que
digo, ya que tenés una formación de ingeniera, digo, en la zona, y hablaste de estadísticas, en la zona de las probabilidades es como que vos estás desafiando, te metiste ya en la ingeniería, como decías vos, éramos 10. Y en la política, a mí una de las cosas que me llamó la atención, si bien he visto, hay algo de la cultura paraguaya que quizás hay un preconcepto, un prejuzgamiento que no es tan certero respecto a que yo veo de que la mujer tiene un rol bastante importante. He visto inclusive participación en muchas actividades y da la idea que en muchos aspectos no solo que caminan, no te diré al costado, sino hasta por delante de los hombres en muchos aspectos. Pero digo, más allá de eso, vos estás yendo por una zona, es como que, primero, la primera presidente mujer de la historia del Paraguay, número uno. Después, en juventud, te diría la primera, quizás en juventud, desde el Paraguay. Y después, no solo eso, sino de que además la historia del Paraguay dice de que no hay ningún presidente que haya emergido, que no haya sido desde el Partido Colorado, salvo un caso que justamente lo único que hizo fue como ratificar la excepción que ratificó la regla en el sentido de que fue una experiencia. Por el motivo que fuere, a mí no me gustaría meternos acá, pues perderíamos el tiempo y esta oportunidad de oro que tengo de conversar con vos, pero fue una experiencia que se frustró. Es como que terminó ratificando un poco esa regla de que al Paraguay el único partido que lo puede gobernar, uno podría decir desde la oposición, o mal gobernar, es el Partido Colorado. Entonces, como que vos vas contra todas las reglas. Recuerdo una película muy buena de allá hace muchos años que era no me acuerdo cómo la habían traducido, pero era una película que tenía un tema de Phil Collins espectacular de música de fondo que se llamaba Contra todas las probabilidades. Remember, Brogan, you're out of her life. Figure that's up to her. You're not going to control us forever. Believe me. Una película fantástica y es como que vos estás metiéndote y desafiando todo en cierto sentido. Te metiste en ingeniería, en la política, querés ser la primera presidenta más joven, que no emerge del Partido Colorado. O sea, es un nivel como de decisión, de determinación importante. ¿Qué pensás en tu caso? ¿Qué es lo que alimenta eso? ¿De dónde sale esa voluntad o ese deseo? ¿Lo inspira por ahí cierto, el propio carácter tuyo, ciertas convicciones hasta por ahí religiosas? Esto que decís vos, de decir, bueno, en un país donde dicen, no, mirá, el rol esto está limitado. O sea, es como que vos querés romper todos esos techos de cristal de los que hablan hoy desde por ahí las mujeres. Sí, y la verdad que hay que ir construyendo ese camino, Daniel, en un proceso donde, insisto, nos encontramos todavía con muchas barreras culturales. Y yo diciendo una responsabilidad muy grande en ese sentido. Ya lo sentía como ministra a los 31 años. Yo fui una de las ministras más jóvenes al asumir el liderazgo de una cartera súper sensible para el desarrollo social en el país. Y no te voy a negar, yo sentía como ese doble peso de estar representando a las mujeres y estar representando a los jóvenes. Entonces, si yo fallaba, no iba a ser solamente Soledad Núñez falló, va a ser una suerte de reforzar la idea de que las mujeres no estamos capacitadas para llevar adelante el liderazgo de una institución tan importante como la institución de vivienda. Y eso siento también ahora, ¿verdad? Que hay un compromiso, sobre todo, bueno, de todas las mujeres en esta generación, de seguir abriendo puertas para las que vienen detrás. Yo me siento súper segura del camino que elegí, tengo unas convicciones muy fuertes. Yo creo de que las cosas van a cambiar y mejorar en la medida que nosotros nos involucremos mucho más, y quiero en el liderazgo femenino también, como el liderazgo necesario para sanar las heridas que existen en nuestra sociedad política, para poder cerrar las grietas que se profundizan
en contextos de mucha polarización, de mucho odio, de mucho revanchismo. Creo que es lo que necesita el Paraguay y eso es lo que me lleva a construir este proyecto junto a muchas otras personas y presentar mi candidatura a la presidencia de la República. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Vos sabés, Soledad, que te cuento un poco así como anécdota, una charla que tuve hace un tiempo justamente que la pasé por este medio, que fue con una empresaria paraguaya, Cristina Cres, de la zona de Alto Paraná de Frutica. Bueno, y me habló de vos como que te tenía como modelo un poco de pensar en una carrera dirigencial. Te lo cuento un poco al costado de esto. Bueno, ahí me gustaría ir un poco a, justamente que hablamos por ahí, meterme más en zona política. Y yo digo, acá en Argentina hay un concepto que da vueltas muchísimo, que es algo que se escucha, no sé si en tanto en Paraguay vos hablaste de odios. La política argentina al pasado, y vos debés haber visto, pues llegaba mucho, está muy marcada por los odios y los revanchismos. Acá estaba planteado muy en torno de lo que era el peronismo y el antiperonismo. Hoy se habla mucho de grieta, es como que la grieta es la heredera de esas viejas rivalidades, y bueno, yo veo que en Paraguay es como que hay dos partidos que dominan la vida política nacional, muy marcados con su folclore propio, que bueno, son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Es como que toda la política se ha repartido durante muchos años entre ellos. ¿Cómo estás pensando vos y un poco cuál es tu actitud personal hacia estas dos grandes estructuras que más allá, como pasa acá en Argentina, es como que, viste, hay como una especie de desajuste entre la oferta y la demanda política. Por ahí la sociedad pide cosas nuevas, pero te pasa como cuando te subís a un avión. Vos subís al avión, vos por ahí querés comer algo raro y te dicen pasta o pollo. Es como que la oferta política siempre es como que corre por detrás de la demanda y es más, muchas veces muy por detrás. Es como que acá en Argentina pasó, estuvo muchos años muy predeterminada por, bueno, la época en que Perón estaba afuera, cuando terminó volviendo, es como que hay un desajuste muy grande. ¿Vos cómo lo estás pensando esto? ¿Qué es por ahí? Vos te metés desde un lugar nuevo, fresco, o sea, yo veo que es como que vos no te movés con esas como, diría, tics partidarios es como que vos lo abordás desde otro lado. ¿Pensás que es posible quizás deshielar estas categorías y pensar en otra cosa? ¿Ves la política paraguaya evolucionando hacia otro lugar? ¿Pensás que por ahí en una de esas está esto en proceso de reformulación gracias a, bueno, Paraguay tiene un bono demográfico importante, hay una realidad, la vieja guardia la van a jubilar la propia biología, o sea, hay muchos votantes sub 40 hoy en Paraguay y cada vez, inclusive más de corte urbano también. ¿Cómo lo ves y cuál es tu actitud hacia estas dos grandes estructuras de la convivencia? ¿Pensás que eso es algo que tiene que ser superado o va a seguir la política dándose en términos de estas dos estructuras? La sociedad paraguaya está muy partidizada, es decir, per cápita somos los países con mayor número de afiliaciones de los ciudadanos a partidos políticos y principalmente a estas dos fuerzas políticas que estabas mencionando, tanto la ANR como el PLRA. Sin embargo, existe al mismo tiempo un descontento, lo que uno puede medir a través de las encuestas, las estadísticas, el latinobarómetro, los indicadores internacionales que revelan que hay un descontento muy grande de la ciudadanía hacia la clase política, no se siente representada. En Paraguay también esa partidización tiene raíces muy profundas en la tradición y la cultura, en la lógica familiar, que yo no veo que se pueda romper en el corto plazo. Si bien es cierto, yo creo que estas elecciones van a ser un punto de inflexión. En el 2023
ingresa un caudal importante de electores al padrón, que son electores jóvenes, que son electores que por su mayoría, por más de que vengan de familias liberales o coloradas, no encuentran o no ven sentido en la afiliación, es decir, rompen con la lógica tradicional, y hoy representan un porcentaje importante del electorado independiente en el padrón nacional. La gran incógnita es de si esos jóvenes participan o no participan de las elecciones. Eso lo vamos a saber en abril del 2023. Pero mirando el flujo de ingreso y viendo las dinámicas como sociales y políticas, yo creo que estamos ante un punto de inflexión. Las cosas van a comenzar a cambiar rápidamente y lo más probable es que en 2 o 3 elecciones veamos ya un panorama y un escenario muy distinto al que estamos viendo hoy. Yo creo que en abril de 2023 todavía van a ser muy dominantes este bipartidismo, que además probablemente se fortalezca con la inclusión de las listas desbloqueadas como mecanismo dentro del sistema electoral, que es una innovación que por primera vez se va a implementar para elegir a los candidatos al Congreso. Entonces lo más probable es que se vuelva más bipartidista el Congreso, que es lo que sucedió con las juntas municipales en las elecciones anteriores. Pero a partir de ahí yo creo de que vamos a ir viendo dinámicas cambiantes. El Partido Colorado, la ANR, está muy desprestigiada. Los propios colorados dicen esto. O sea, yo tengo conversaciones con distintas bases coloradas, con grupos colorados, y sienten mucha pena hacia su partido por la situación en la cual se encuentra, un nivel de degradación política tremenda. El PLRA, que en la era democrática no estuvo en gobierno, estuvo después del juicio político un breve lapso de tiempo con el presidente Federico Franco en ese momento, pero no tuvo la posibilidad de mostrar un liderazgo en democracia que ponga a prueba también su capacidad para gobernar. Y bueno, estamos un poco atentos a ver cómo se manifiestan las urnas y cuál es el resultado que obtenemos. Perdón, Soledad, ahí noto como que hay una actitud permeable de tu parte, como dicen acá, de pasar con la ambulancia y recoger a los desencantados de las fuerzas tradicionales. Veo que no hay ahí como una actitud más bien como de apertura, ¿no? De tu parte. Claro, yo trabajo muy bien y tengo conexiones y redes muy importantes en ambos partidos tradicionales, sobre todo con la juventud liberal y con la juventud colorada, y escucho esta demanda como de cambio dentro de sus propios partidos. Ambos partidos están agrietados, tienen rivalidades entre los líderes de su partido que hacen mucho daño a las estructuras propias partidarias, que genera este desencanto en las bases, no solamente en las juventudes, sino que en general en las bases partidarias. Ahora, hay que ver esas grietas. Yo creo que las grietas en el Partido Colorado son más profundas y más duras que las grietas en el PLRA. Pero bueno, vamos a poder tener datos más precisos después de las elecciones, a ver qué es lo que sucede, cómo se da la concurrencia en las votaciones internas, en las votaciones generales, las alianzas que se van conformando también, porque aquí hasta el 17 de agosto, dentro de la concertación nacional, que yo presento mi candidatura dentro de la gran concertación nacional, se van a ir dando alianzas hasta el 17 de agosto, que es la fecha tope para presentar las duplas que van a ir a competir en las internas. Entonces ahí probablemente vamos a resolver si esto termina en una gran interna liberal ampliada o si tenemos fuerzas del tercer espacio que vamos solas, cómo se conjugan también esas alianzas dentro del tercer espacio, y vamos a ver qué pudimos superar. O sea, en este proceso, qué barreras culturales pudimos vencer entre los actores que somos parte de la concertación. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Soledad, hay un tema que yo siempre lo he notado y lo he analizado bastante de la política paraguaya, que es este sistema. La Constitución paraguaya no prevé reelección, algo que le da un perfil en el sentido de que es como por ahí un concepto que viene más de, sí, podríamos decir, del mundo anglosajón, que es esto tan importante que ellos hablan de los 3 o los 6 primeros meses
en el desembarco de la nueva administración como críticos para que un gobierno nuevo haga pie. En el caso de Paraguay eso se hace mucho más sensible en el sentido de que al no tener reelección, esto que hablan ellos, los americanos del pato rengo, en el caso de Paraguay es mucho más peligroso de que una nueva administración no haga pie rápidamente y más aún cuando es una administración que no es del palo de la fuerza histórica, que por ahí a los colorados hasta no les hace falta. Bueno, vos ves la administración actual colorada, los índices de aprobación son paupérrimos. Yo no sé si una administración de otro color político hubiera podido llegar inclusive hasta la mitad del mandato con los índices de aprobación que tiene Marito hoy en Paraguay, pero es como que la tradición y el hecho de tener el partido y cierta estructura propia, estructura también de gobernadores, intendentes, es como que te va llevando. Pero en el caso de un gobierno nuevo de oposición, no teniendo reelección y siendo challengers en definitiva o outsiders, es como mucho más crítico. ¿Cómo te imaginas que una eventual administración tuya nueva puede entrar y hacerse de las palancas del gobierno rápidamente, obtener eso que le llaman los americanos una early victory, una victoria temprana y hacer y llenar el sillón, digamos, de López rápido? ¿Por dónde te imaginás vos por ahí que podría el gobierno entrante dar un golpe decisivo, importante, como para que no solo el electorado que te acompañe eventualmente, sino todas estas fuerzas tradicionales y tan plagadas de machirulos, esas estructuras legislativas, digan, estas entraron y nos vienen a cortar la cabeza, estilo como en aquella escena de Kill Bill donde se ve la protagonista con muy poca tolerancia con quienes discuten su liderazgo. Now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. Bueno, eso un poco, ¿cómo estás viendo por dónde te imaginas que puede construir poder un gobierno nuevo con todas caras nuevas rápidamente hacer pie? Bueno, primero, Daniel, que tan mal estamos y tan mal se han hecho las cosas en el pasado, que la solución no es bastante sofisticada. Acá simplemente se requiere de voluntad política, de la capacidad de gestionar las instituciones y orientarlas hacia lograr los resultados. Fue lo que hicimos en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda estaba concebida como una de las instituciones más corruptas e ineficientes de todo el aparato estatal. No es una institución pequeña, es una institución que tiene más presupuesto que la mitad de los ministerios y más presupuesto que todas las secretarías a nivel nacional. Y logramos cambios inmediatos. Estas victorias tempranas para nosotros en la estrategia fueron vitales porque nos permitían reconstruir también la confianza con los actores intervinientes en el proceso de ejecución de políticas de vivienda, entonces ser más ágiles en la respuesta, lograr resultados en el corto plazo, al mismo tiempo que en paralelo llevábamos adelante las reformas de fondo, que son las que tienen que sostener los procesos en el mediano y en el largo plazo. Y aquí es lo mismo en términos de los demás sectores, ya sea educación, salud, generación de empleo, energía, transporte. Lo que requerimos tener las personas correctas en los lugares correctos, con el apoyo político correspondiente, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Ahí tenemos una incógnita de cómo va a estar conformado el Congreso, pero yo espero de que exista una renovación importante y que tengamos a buenos hombres y mujeres ocupando los espacios del legislativo que puedan acompañar este proceso de transformación y reforma desde el Ejecutivo. Y me imagino reuniendo a los mejores hombres y a las mejores mujeres, tanto del Partido Liberal como del Partido Colorado, como del Encuentro Nacional, como de Patria Querida, para poder forjar el gobierno que necesita el Paraguay, un gobierno que tiene que lograr esas victorias tempranas
en el primer año. Tenemos que reencauzar el rumbo en educación y en salud, sobre todo. Son dos áreas muy débiles a nivel nacional, por supuesto, al mismo tiempo con las medidas o implementa las medidas económicas en un contexto de crisis que afecta al bolsillo de la ciudadanía. Pero a mí no me queda ninguna duda, Daniel, de que se pueden inmediatos, que las condiciones están dadas y que en gran medida esto depende de la capacidad que tengan los hombres y las mujeres que van a estar al frente de la. John Boyd probando suerte en New York. Soledad, yo digo, para ir terminando, que sé que estás, digo, ya el hecho, te agradezco mucho este paso tuyo por Vaquero, un podcast de política. Espero que sea el primero que te tengamos de vuelta, ya sea después cuando se dé esta etapa de definiciones o ya después en plena carrera presidencial. Hay un tema que me gustaría, yo varias veces que estuve allá, inclusive he visitado las dos binacionales que tiene Paraguay. Es como que hoy a nivel internacional hay un tema estratégico de primer orden que se está planteando, que es el tema de la transición energética. Estamos viendo cómo Estados Unidos ha alargado un paquete de iniciativas multimillonarias, y es como que, bueno, China ha iniciado también políticas muy agresivas, es como que está recorriendo rápidamente el camino de la transición energética, y es como que además no le queda otra, porque en la medida que si China con la misma matriz energética vieja que tenía sigue incorporando al consumo nuevas clases medias, todos volarían por el aire con los sistemas viejos. Entonces, Paraguay es como una especie, yo en alguna nota, me acuerdo que hice con ABC, les decía, es una especie de, podrías decir, de estos principados árabes para lo que son los fósiles, para las energías limpias. Y ahí tenés sobre todo yacyretas pequeñas al lado de lo que es Itaipú en particular. Ahí vos te imaginás que esa puede ser una de las palancas decisivas. Tenés como en mente alguna, porque digo, hoy se está discutiendo mucho, inclusive el otro día hubo, con Argentina en particular, se habla mucho del triángulo del litio hoy por todo este tema de las energías, lo que tienen que ver con los acumuladores solares y todas estas cosas. ¿Vos te imaginás que esa puede ser una de las grandes palancas? Es como uno de los temas yo veo candentes, y sobre todo da vuelta alrededor de lo que es Itaipú, en la binacional que tienen con Brasil. Sí, sin duda, creo que todo el sector de energía es un sector que representa muchísimo potencial para el Paraguay, dadas las condiciones de nuestra población, dados los pronósticos de crecimiento demográfico y también económico, y también nuestra ubicación estratégica al lado de Brasil y Argentina, dos potencias, dos grandes países que van a seguir demandando energía. Creo que Paraguay puede convertirse en un hub de distribución de energía de toda la región. Hoy tenemos un superávit en la producción de energía eléctrica, pero sin embargo nuestra matriz de consumo no se condice. Ya tenemos una matriz energética donde apenas menos del 20% del consumo es de energía eléctrica, el resto de y también hidrocarburos. Entonces tenemos que en este momento también, insisto, creo que es un punto de inflexión para repensar nuestra economía y cuáles van a ser los sostenes y los motores de desarrollo en el futuro, y cuál va a ser nuestra Itaipú 2.0 o nuestra Yacyretá 2.0, ¿verdad? Que vamos a pensar aquí en materia de desarrollo de energías renovables, de otras fuentes de energía que puedan también proveer al resto de la región, y esa tiene que ser la discusión aquí a nivel local, hasta a nivel nacional. Tener los mejores expertos, formar a nuestro capital humano, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en PhDs, en maestrías, en temas de energía renovable, en gestión energética, en políticas energéticas, para poder posicionarnos a nivel regional como un hub de distribución de energía eléctrica en el futuro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson.
Bueno, Soledad, te agradezco mucho. Te voy a pedir un pequeño bonus para los oyentes de este podcast. Vos sabés que tuve una charla hace unos años atrás bueno, entiendo que está en el armado de esta concertación, que es Payo Cubas. Tuve una charla con él, muy jugosa, es muy incisivo él. Y una de las cosas que yo veo que está sonando mucho, veo por la prensa y por los medios, todos los temas de transparencia, corrupción, veo que disparan unas peleas feroces en todos lados, pero digo en el Paraguay en especial, veo que es un tema que es como primera plana de los diarios permanentemente. Y en esto Payo tenía una postura muy draconiana, durísima. Me decía directamente corrupto, pena de muerte. O sea, era un esquema así que me decía, pensaba en términos de lo que son algunos países orientales. ¿Vos pensás que quizás Paraguay esté requiriendo alguna política draconiana de ese tipo? ¿O pensás que por ahí lo puede procesar y resolver en el marco de los procedimientos de las instituciones actuales que tiene el Paraguay? El problema es que la justicia no funciona, Daniel. Y si hay impunidad, va a seguir existiendo corrupción. Aquí los corruptos tienen que recibir los castigos que corresponden. Las penas, las condenas, ir a la cárcel, aquí no tenemos cuánto. Yo creo que van a sobrar los dedos de una mano para contar cuántos corruptos fueron condenados por el sistema de justicia aquí en el Paraguay. No sucede, ese es el gran problema que tenemos. Necesitamos jueces patriotas, necesitamos fiscales realmente con coraje y valentía para investigar y para sancionar y condenar a los políticos que meten la mano en la lata. La corrupción está haciendo añicos el sueño de muchísimos ciudadanos, porque esto afecta directamente en la calidad de la educación que recibimos, en la ausencia de medicamentos en los hospitales, en la incapacidad de nuestros centros hospitalarios o unidades de salud familiar de brindar servicios de calidad a la gente, en el pésimo y violento transporte público que tenemos. La corrupción es quien domina el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la política en Paraguay. Y mientras no luchemos frontalmente contra la corrupción, las cosas no van a mejorar. Y esto yo lo tengo muy en claro. A mí me tocó hacer investigaciones, cámaras ocultas, denunciar, meter preso a funcionarios que eran los líderes, los cabecillas de los esquemas de corrupción, y sé que ese es el único camino que nos va a salvar de caer en el abismo en el Paraguay. Bueno, Soledad, te agradezco muchísimo este primer paso tuyo por Vaquero, un podcast de política, y bueno, espero poder ser testigo de esta carrera que estás iniciando, donde, como te decía yo, estás yendo en contra de como te decía, de aquella película, contra todas las probabilidades y buscando hacer historia. Así que espero poder ser testigo de este proceso y que completes todo este camino, este proyecto político digamos, histórico que tenés. Así que bueno, te agradezco mucho, Soledad, y bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel, y bueno, quedo atenta. Un abrazo y saludo a los que nos están viendo. Gracias, fuerte abrazo. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.